Buenos días, buenas tardes a todos. Intentaré no ser tedioso y no cansar mucho. Antes de nada, y la perspectiva que ofrece el salir a esta hora ya en este debate, bueno, pues supone desde luego una satisfacción el poder agradecer el tono con que se viene trabajando por parte de los distintos grupos parlamentarios en esto que debe ser importante y que ha de fijar las líneas maestras del futuro de nuestra región. Desde luego que se agradece al presidente del Gobierno el trabajo que tanto ayer como esta mañana ha venido haciendo, básicamente por la claridad en la exposición y en el trabajo que se ha venido desarrollando durante todo este tiempo, a pesar de que se había visto en el exterior de Extremadura, en la prensa, que la hemos tenido en contra, que era imposible algo tan importante en lo que se ha venido incidiendo, cuál es las cuentas y el déficit en Extremadura, el cumplimiento, por tanto, de ese equilibrio que se nos exige no solo como comunidad autónoma, sino también como nación. Y por eso, hablando con esa claridad, nos parece importante el tener en consideración que en noviembre, que nadie daba un duro precisamente por ese cumplimiento, hayamos llegado al mes de febrero trabajando la idea de que el esfuerzo ha tenido su resultado y se haya alcanzado ese grado de cumplimiento por encima incluso de lo exigido y llegando al 0,69%. Y ya no solo la prensa, también agencias de calificación e incluso, ¿por qué no decirlo? En fin, grupos parlamentarios también tenían su duda con respecto a que ese 0,69 y ese cumplimiento había sido fruto de desgaste en políticas que podrían haberse utilizado pues en la imposición de cantidades por cuantía de 100 millones de euros, tal y como venía siendo recogido en las exigencias precisamente del Gobierno de España. Pero volvemos a la cruda realidad y es tener en cuenta lo que significa déficit, que no es otra cosa que gastar más de lo que se ingresa y en este caso concreto, pues de los 4.970 millones que tenía y que tiene el presupuesto de nuestra comunidad autónoma, tenemos que recordarle a los extremeños que lo que se ha hecho ha sido un gasto superior en un 0,69, con lo cual no ha habido ningún ahorro de 100 millones, ha habido un esfuerzo y ese esfuerzo se ha visto precisamente recompensado con políticas que no han deteriorado ni desmejorado la calidad de todos los servicios que han venido siendo ofrecidos por esta comunidad. Porque, claro, señor presidente, ya nos gustaría haber empezado la legislatura con un superávit de un 0,49%, es decir, con un superávit de 785 millones, ¿no? Nos hemos encontrado con un déficit de un 6,80%, que son 2.200 millones de pesetas, y con eso se han visto los esfuerzos precisamente de euros, que con eso se han visto precisamente los esfuerzos que este Gobierno ha venido haciendo. Pero son compromisos que vienen establecidos. Yo y todos los extremeños sabemos que no es un compromiso que usted estableció, que lo estableció otro Gobierno. Fue una situación coyuntural y que ahora a su Gobierno, señor Monago, le ha correspondido cumplir. Bien, pues yo creo que en ese orden precisamente tenemos que estar trabajando todos los grupos políticos por una sencilla razón, por lealtad, en primer lugar, lógicamente, a los ciudadanos extremeños, por lealtad al conjunto de los españoles de España y por lealtad también a las exigencias que se nos vienen haciendo desde Europa. Por lo tanto, estamos hablando de grado de cumplimiento de la responsabilidad que se nos exige como responsables públicos, porque de otra forma entenderán que es imposible alcanzar las metas y las cotas de cumplimiento que se nos vienen exigiendo. Y hay que entender y hay que tener en cuenta que la credibilidad que la comunidad autónoma extremeña ha de tener en el exterior es primordial. Precisamente una de las fuentes más importantes económicas de Extremadura en cuanto a sus presupuestos viene de los fondos europeos y no podemos decirle a Europa ni arriesgarnos tampoco a que cuando se determine ese reparto de fondos estructurales se nos pueda lesionar. Por lo tanto, tenemos la exigencia y teníamos la exigencia, la obligación de equilibrar esas cuentas y ese es el ejercicio que en responsabilidad se ha hecho por parte del Gobierno de José Antonio Monago. La seriedad tiene que estar por encima de cualquier otra premisa
Y esa seriedad es la que se viene estableciendo desde un principio, comprometido, y además que se ha conseguido, y lo hemos tenido y comprobado recientemente, donde incluso entidades financieras y entidades de alta representación económica han hablado en términos como que Extremadura es la zona del sur más interesante para poder invertir. Yo creo que esto es muy importante y es fruto del esfuerzo de un gobierno serio, de un gobierno, bueno, pues que ha tenido firmeza en sus planteamientos, firmeza en los planteamientos de no plantear ni siquiera la duda de si se está gobernando desde Génova o desde Extremadura. Yo creo que aquí no se ha planteado en ningún momento esa duda. Se tiene claro que aquí se trabaja por Extremadura y se tiene claro que cuando se ha tenido que dar un golpe encima de la mesa, pues se ha dado un golpe encima de la mesa, se llame Génova o se llame como se llame. Yo creo que 4 recursos ante el Tribunal Constitucional frente al Ministerio de Industria son ejemplo más que significativo de que efectivamente aquí se está por Extremadura y por los extremeños y, por lo tanto, ahí el ánimo también al resto de grupos parlamentarios para que, como se prevé y entendiendo el mensaje que se ha venido haciendo durante este último año y ayer con las propuestas de este Gobierno, se sumen precisamente a el barco que todos deseamos, que por el que fluya y en el que estemos todos los extremeños dirigiéndonos a esa orilla, cuál es el futuro próspero y salir de esta crisis económica que sin duda también afecta a esa crisis social de la que antes hablaban otros compañeros y que supone también un ejercicio de responsabilidad frente al Gobierno de la Nación. Antes hablaba por parte de usted, señor Vara, de la deuda histórica. Mire, yo creo que 7.000 millones de pesetas, 40 millones de euros en 2 años, como anticipo, a mí me parece una señal importante de que se está trabajando por algo que debe ser reconocido a todos los niveles en cuanto a que Extremadura no puede dejar o no puede seguir siendo esa gran olvidada de Madrid. Extremadura tiene un condicionante esencial y es ese espíritu personal que nos imprime a cada uno de los extremeños y que nos anima a estar trabajando y luchando diariamente precisamente por esos intereses que nos han venido siendo lesionados durante muchos años. Yo creo que en el fondo, aunque a ustedes les parezca poca cantidad, 40 millones de euros, yo sé que en el fondo ustedes reconocen que el esfuerzo ha sido alto, que el esfuerzo ha sido importante y que esos 40 millones de euros a Extremadura y a todos los extremeños, desde luego, les viene muy bien precisamente para esas políticas que se vienen desarrollando para no deteriorar la sensibilidad de los extremeños en materia tan importante como pueda ser la política social. Por lo tanto, lo que no podemos hacer tampoco es admitir pedir 200 millones, como se pidieron aquí atrás, que nosotros entendemos también el discurso de su grupo parlamentario, señor Fernández Vara, pero que hay que ser realista. Vamos a olvidarnos, y se ha dicho muy bien aquí ante esta tribuna ayer por parte del presidente de todos los extremeños, y hoy me ha parecido también sentirlo, sinceramente, por su parte. Vamos a olvidarnos de aquellas prácticas en las que utilizábamos cantidades de forma maniquea y que al final no significaban sino maquillaje puro de lo que podían ser las cuentas extremeñas y que suponen en sí una tergiversación de la realidad querida por parte de todos nosotros. Yo creo que es importante tener en consideración que el esfuerzo que se ha venido haciendo durante todo este año y el ayer augurado también por parte del presidente en cuanto a ese impulso, algo tan esencial como puedan ser los ganaderos o los agricultores, esos 70 millones en incentivos agroindustriales, nos parece importantísimo. Y yo sé que a ustedes también les parece importante. Fíjese, señor Vara, antes hacía un comentario en cuanto a la buena disposición y en cuanto a la situación en la que quien le está hablando, el portavoz de Izquierda Unida y don Valentín, podríamos tener esta tarde. Yo, sinceramente, y se lo digo de corazón, se lo digo sintiéndolo, el único miedo que me da es que esta tarde no se continúe con la sintonía y con el buen tono, de verdad, que esta mañana está imperando en esta sesión.
Porque yo creo que no es un esfuerzo, yo creo que es algo que nos lo están demandando los ciudadanos. Y bueno, el ejemplo concreto que están sintiendo, como digo, el sector agroganadero cuando están recibiendo desde el primer día, y lo indicaba esta mañana también el presidente, y ayer también lo recordaba, en cuanto a un logro importante en el cobro de la PAC. Yo creo que, en fin, todos conocemos agricultores y ganaderos que tardaban un año, año y pico en recibir precisamente esas ayudas, y que ahora es el primer día en el que tienen la posibilidad legal de cobrarlo cuando lo están cobrando, pero por una sencilla razón, porque yo creo que este Gobierno entiende que ese dinero no debe servir para financiar la Administración, y que ese dinero tiene que estar precisamente en las cuentas de quien tiene que estar, en las cuentas directas de los ganaderos y de los agricultores. Por lo tanto, yo creo que los esfuerzos en cuanto a la consolidación y la estabilización de las cuentas permiten precisamente que los extremeños, y en este caso los agricultores y los ganaderos, puedan ver que esas políticas se están llevando con efectividad y, sobre todo, con sensatez y la responsabilidad que se nos viene exigiendo. Mire usted, el compromiso que se ha venido estableciendo durante todo este año, esos 27 millones de euros que desde el Gobierno de Extremadura se le ha devuelto, porque en definitiva era suyo, a nuestros pueblos y ciudadanos, de una deuda que quedaba atrasada y que muchos ya lo daban por perdidos. Hay que entender que detrás de esos pueblos, detrás de esos ayuntamientos, estaban autónomos, estaban pequeñas y medianas empresas que estaban esperando ese dinero y que lamentablemente algunas no han podido llegar a tiempo. O, por ejemplo, también un esfuerzo que han tenido que hacer de adelantar esos 24 de no recibirlos nunca, 24 millones del impuesto de bienes inmuebles, que al Gobierno de Extremadura efectivamente pues nunca había hecho frente. Yo creo que las cuentas ajustadas pasan por pagar lo que se debe, lo ha dicho el presidente del Gobierno, y yo creo que también el resto de sus señorías lo tienen claro. O, por ejemplo, el abono de esos 8 millones del Fondo de Cooperación Municipal. En definitiva, señor Vara, si bien hace un año podíamos decir, de verdad, que hemos conseguido muy bien, entre todos, el poder articular ese mensaje al ciudadano de que si antes Vara inauguraba y ahora Monago paga las facturas de lo que el señor Vara inauguraba, creo que la intención que hoy, yo creo que nació ayer, precisamente de la voluntad de los representantes de todos los extremeños, de verdad que si queremos y si nos esforzamos, puede dar un gran fruto. Yo quiero que terminemos con aquello de el señor Vara promete y el señor Monago cumple. Yo creo que entre todos tenemos que cumplir. Yo creo que esto es un ejercicio de responsabilidad por el que tenemos que pasar todos y absolutamente cada uno de los responsables políticos que representamos a los extremeños. Pero claro, también hay que decirle a los extremeños que en este año 2013 lo que nos está suponiendo precisamente ese ajuste y esos esfuerzos que se están llevando a cabo por parte de José Antonio Monago es que tengamos que devolver, incluidos intereses, pues 300 millones de euros precisamente a las entidades que nos lo habían prestado y que en definitiva no tenemos más que hacer justicia y devolver lo que previamente nos habían adelantado. Por lo tanto, ese esfuerzo presupuestario es el poner las cuentas claras, el ajustar las cuentas de esta comunidad autónoma, conlleva esfuerzos de todos los extremeños, pero también refuerza la acción política del Ejecutivo, que ha visto recompensado precisamente con una acción de calidad y no se ha visto mermada en ningún momento ninguno de los elementos esenciales de la población de Extremadura. Y no le voy a sus señorías a tener que recordar todos los planes que se han venido efectuando durante todo este año y que nos permiten precisamente el tener ese ajuste de cuentas ahora mismo, poder trabajar y poder estar hablando ya de crecimiento y, por lo tanto, de empleo. Yo creo que el año 2013, ayer también se dejó claro, es el año del empleo, el año del crecimiento. Por lo tanto, tenemos que poner esas bases. Y ese plan de empleo juvenil, ese plan de autónomos, ese convenio recientemente firmado con varias entidades financieras, ese reciente también plan de experiencia, el apoyo a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, el apoyo también decidido a las cooperativas. Bueno,
nadie va a discutir el esfuerzo que se ha hecho por parte de esta comunidad precisamente en materia de exportación. Yo creo que somos un ejemplo a seguir y ese ejemplo no ha sido fruto de la casualidad, sino del buen trabajo y buen quehacer del Gobierno de Extremadura. No nos cabe ninguna duda, precisamente, que un Gobierno como el actual ha sido el Gobierno en Extremadura que mayores políticas de empleo ha llevado a cabo, no solo poner encima de la mesa, sino consolidando además una situación real, una situación necesaria y que a todos, desde luego, nos está requiriendo la sociedad. El consolidar un trabajo, un empleo justo, un empleo de calidad y no un empleo temporal. Por eso el articular, como se ha venido haciendo también, la posibilidad de generar empleo público, empleo fácil, empleo precario, porque en definitiva nos estamos haciendo trampas al solitario. No podemos decirle a los ciudadanos que una seguridad para su futuro es contratar durante 6 meses y a los 6 meses que esté en la calle. No, hay que cambiar el modelo productivo y precisamente ese esfuerzo, y en ese esfuerzo es en el que animamos, exhortamos al resto de fuerzas políticas que amparan este arco parlamentario. El año pasado, por esta misma fecha y en el debate del 2012, vimos también cómo se tendía la mano por parte del presidente Monago precisamente en algo tan importante como era que Extremadura iba a ser objetivo 1, iba a permanecer siendo objetivo 1 desde el año 2014 al año 2020. Yo creo que son oportunidades, señor Fernández Vara y señor Escobar, que no debemos dejar pasar por alto. La implicación que se hace en la responsabilidad del Ejecutivo de querer contar en este asunto, no solo con todos los grupos parlamentarios, sino con todos los sectores de la población, es algo a tener en cuenta y es algo a aplaudir, porque nunca antes se había involucrado de una forma tan directa a la ciudadanía en algo tan importante como es el futuro de Extremadura a tan largo plazo, como es hablar de que en el año 2020 podremos tener diseñada la Extremadura que entre todos los extremeños hemos querido. Por lo tanto, yo creo que queda claro que José Antonio Monago es el presidente de todos. Señor Fernández Vara, aunque a su portavoz, don Valentín, no le guste, pero es una realidad. Yo creo que el señor Monago ha cumplido con creces las expectativas que los extremeños tenían puestas en sí y tengan por cuenta que los compromisos cumplidos y aún estando en la batalla, si me permiten el símil, de trabajar por Extremadura en solitario, poniendo incluso por su parte de vez en cuando alguna piedra en el camino o algún palo en las ruedas, tratándose de cuestiones tan esenciales como la solidaridad territorial. Imagínense ustedes lo que pueden estar pensando en Cataluña, bueno, pues de paisanos, de extremeños, que no dan ese do de pecho precisamente por los intereses generales de Extremadura. Y es que parece mentira que tengamos en alguna ocasión y se haya visto, yo creo que a partir de ahora esto va a cambiar, puede cambiar si todos queremos. Se haya visto, como decía, que teníamos... Silencio, señorías. Silencio, gracias. Que teníamos fuera de Extremadura, fuera de las fronteras extremeñas, personas que animaban al Ejecutivo extremeño más que dentro de la propia Extremadura. Por lo tanto, yo creo que, si bien el año pasado tuvieron esa oportunidad y no la aprovecharon, yo creo que es buen momento para corregir errores y ponerse, bueno, pues al lado, en definitiva, de lo que es la voluntad mayoritaria de los extremeños, que es trabajar por su futuro, porque, en definitiva, yo creo que ustedes quieren exactamente lo mismo. Por eso vamos a quitarnos esa careta, muchas veces, de electoralismo, vamos a trabajar por lo que realmente importa y ya habrá momentos de lo otro. Pero ahora mismo lo que se nos está exigiendo es precisamente que la imagen, y no la imagen simplemente, que la voluntad y que se vea plasmada en realidades, sea un trabajo serio, como tan serio ha sido el grado de cumplimiento que está siendo efectivo por parte de este Ejecutivo de todas las propuestas de resolución que se abordaron en el anterior debate sobre el estado de la región. Yo creo que alcanzar un 70%, estar alcanzando un 70%, estar ejecutándose un 70%
de aquellas propuestas de resolución es importante y es algo a tener en cuenta. Por lo tanto, también creemos y estamos convencidos que ayer, en la intervención del señor presidente, bueno, pues, desde luego, no puede desde este grupo parlamentario sino recibir el apoyo claro y decidido en cuanto a las propuestas que ha hecho. Algo tan esencial como que no nos tenemos que quedar en lo que es el titular de prensa. Nosotros, yo creo que nos debe eso ser lo menos importante, sino lo que la ciudadanía extremeña, señores diputados, señorías, señor presidente, debe ser lo importante. Ese esfuerzo que se les ha venido pidiendo, que han venido haciendo de una forma clara. Yo creo que el Ejecutivo, yo creo que el Gobierno de José Antonio Monago nos está diciendo a todos los extremeños: gracias por el trabajo que habéis estado haciendo, gracias por ese esfuerzo, porque ahora, una vez que gracias al esfuerzo de todos y gracias a una buena gestión esas cuentas se encuentran equilibradas, ahora podemos decir y podemos llevar a efecto precisamente aquello que dijimos. Una vez que tengamos las políticas, una vez que tengamos las cuentas, una vez que tengamos los presupuestos ajustados, ahora podremos emprender precisamente políticas de emprendimiento, políticas de crecimiento y, por lo tanto, políticas de empleo. Yo creo que eso realmente es encomiable y eso ha sido gracias precisamente a la gestión del Gobierno de José Antonio Monago. Y sí, bono cultural, el bono solidario. Yo creo que no estamos hablando, señores del Grupo Parlamentario Socialista, concretamente don Valentino, estamos hablando de limosnas. Estamos hablando, es que me pareció ayer escucharle, yo creo que los ciudadanos extremeños que lo están pasando mal se merecen, yo creo que más respeto. Yo sé que por su parte lo tiene y que a lo mejor algunas expresiones tendríamos que matizarlas un poco más. El esfuerzo que se ha hecho en esta Cámara por sacar adelante la ley de renta básica y ahora que se pretende, además, desde el anonimato, que muchas familias que no tienen con qué alimentarse les pueda suponer una ayuda. Yo creo que entre todos, vamos a dejarnos de demagogia, estamos satisfechos de que esto pueda ser una realidad, porque en definitiva, y como bien se ha dicho también en este hemiciclo, todos conocemos a personas cercanas que realmente lo están pasando mal y ahora más que nunca quienes ostentamos esa representación y esa responsabilidad tenemos que estar a su lado. Por lo tanto, tanto en el bono solidario como en el bono cultural me parece importante y así se verá claro el apoyo de este grupo parlamentario. Por citar algunas más, aunque esta tarde tendremos oportunidad, ¿no? El determinar y el declarar zona franca a la plataforma logística. Yo creo que Extremadura forma parte de un entramado, de una zona estratégica que tenemos que aprovechar. No podemos dejar pasar más tiempo sin utilizar precisamente los recursos que la orografía, que la zona geofísica en España nos ofrece nuestra comunidad. Por lo tanto, también tendrá nuestro apoyo, señor presidente, y conseguiremos entre todos, desde luego, que esa plataforma logística sea declarada zona franca. Y algo tan importante, con lo cual tampoco vamos a hacer demagogia en ningún momento. Si por parte de alguien se ha pensado que el marcar... Sí. Continúe. Gracias, señor presidente. Si por parte... Después se lo explico, señor Fernández. Si por parte de alguien se ha pensado que se estaba cumpliendo con las listas de espera cero en cuestiones tan sensibles como puedan ser cuando hay la posibilidad de una diagnosis de tumores de cáncer, garantizo que sería sobre el papel, por la efectividad no ha sido tal, la realidad no ha sido tal. Desgraciadamente no me van a hablar ustedes de algo distinto. Por lo tanto, yo creo que a partir de ahora va a ser una realidad y los extremeños que pasen precisamente por esta situación de tortura verán de una forma determinante cómo el Ejecutivo, cómo la Consejería de Salud y Política Social se va a volcar para tener un diagnóstico rápido y que se pueda atajar para que en Extremadura salgamos de esa lista en la que encabezamos, desde luego, por tener diagnósticos muchas veces y lamentablemente tardíos de tan triste enfermedad. Miren ustedes, echando una vista atrás, viendo en esta perspectiva durante estos 2 años, y si me permiten, simplemente ajustándonos al último año, yo creo que todos los que estamos aquí, y no me cabe ninguna duda, la inmensa mayoría de todos los extremeños nos podemos sentir orgullosos de que Extremadura es ahora mismo una comunidad admirada
por el resto de comunidades autónomas de España. Que cada vez que Extremadura emprende un debate nacional, Extremadura lo gana. Que Extremadura hace los deberes, que Extremadura se hace creer, que Extremadura se ha hecho respetar. Que cuando desde aquí reivindicamos la Constitución española es porque estamos diciendo que Extremadura es España igual que el resto de comunidades autónomas. Que cuando desde Extremadura reivindicamos la Constitución española también estamos recordándole a Cataluña que es parte de España. Y nosotros también sentimos a Cataluña como españoles, partes integrantes como familias que tenemos en Cataluña. Por lo tanto, yo creo que aquí la demagogia cabe poco. Y sin duda le voy a decir una cosa, señorías. Todo esto solo se ha conseguido de una forma, no con dinero, porque las cuentas, sus señorías saben todos ustedes cómo se encontraban y cómo se encuentran con grandes esfuerzos. Esto se ha conseguido precisamente con humildad. Esto se ha conseguido con honestidad. Esto se ha conseguido con ilusión. Esto se ha conseguido sabiendo valernos por nosotros mismos. Esto se ha conseguido teniendo los pies en el suelo. Esto se ha conseguido con creatividad. Esto se ha conseguido con mucho esfuerzo. Y esto se ha conseguido diciéndole a los extremeños en todo momento la verdad. Por eso, y para concluir, les digo, si esto lo hemos conseguido, les digo, entre todos, porque todos estos valores los tenemos todos y cada uno de los extremeños, como digo, si entre todos queremos, saldremos de esta y de la que ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cantero. Para la contestación a la intervención del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra el señor presidente del Gobierno, por tiempo ilimitado. Lo hace desde su escaño. Tiene la palabra, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar ser breve, únicamente para agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida el apoyo, sus palabras, el resumen que ha hecho también, en definitiva, del proyecto que en la tarde de ayer y también a lo largo de la mañana de hoy hemos impulsado para Extremadura, un proyecto de transformación que sin duda pide la concurrencia y pide la suma de voluntades de toda esta Cámara, de la Cámara Parlamentaria, a los distintos grupos políticos. Si algo podemos proyectar en Extremadura, quiero ser justo, es gracias al esfuerzo de los extremeños. Lo he dicho una y lo diré mil veces, hemos hecho un ajuste presupuestario importante, hemos estabilizado las cuentas, ha sido fruto del esfuerzo del pueblo extremeño. No es fruto de la solidaridad, como acabo de escuchar en algún teletipo que me manda de agencia, de ninguna comunidad autónoma. Aquí estamos actuando, lo tengo que decir alto y claro, con los márgenes que nos establece la Constitución española y en el régimen de competencia que tiene una comunidad autónoma. Esencialmente lo que ha tenido más trascendencia ha sido la reforma, la rebaja del IRPF en sus tramos autonómicos. Por lo tanto, quiero decir que ese es un esfuerzo de los extremeños y no nos lo ha regalado absolutamente ninguna otra comunidad autónoma. Yo no voy a entrar en más demagogia, quiero quedarlo esto claro y me gustaría que los distintos líderes que estamos aquí de las fuerzas políticas extremeñas les recomendáramos a otros líderes regionales prudencia en sus declaraciones, porque lo que hacemos en Extremadura, en este Parlamento, es de lo que tenemos competencia. Y si algo ha hecho Extremadura, y hay que decírselo al pueblo español, es ser la comunidad autónoma con menos déficit de toda España. Y ese no es un esfuerzo que nos haya regalado nadie, ese es un esfuerzo que en muchas ocasiones lo han tenido que sufrir también nuestros paisanos de Extremadura, los extremeños. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. El debate con esta intervención, señorías, ha concluido. Le informo a sus señorías
que tal cual pone taxativamente el artículo 196 del reglamento de esta Cámara, que habla sobre la presentación de las propuestas de resolución. Les recuerdo a sus señorías y más particularmente a los tres portavoces parlamentarios que el punto primero de ese 196 dice: terminado el debate se abrirá un plazo máximo de 90 minutos durante los cuales los grupos parlamentarios podrán presentar propuestas de resolución ante la mesa de la Cámara mediante el registro general de la misma. Las propuestas, señorías, se deberán recoger en un único escrito por cada uno de los grupos parlamentarios. Dicho esto, señorías, vamos a fijar el siguiente plazo, si les parece bien a sus señorías. Vamos a dar un plazo desde las 15:15 hasta las 16:45 para la presentación de las propuestas de resolución ante el registro de la Cámara. A las 17 convoco a la mesa de la Cámara a una reunión en la sala de la misma y a las 17:15, señorías, reanudamos la sesión del Pleno. Se suspende la sesión, por tanto, hasta las 17:15.